Gracias damos a nuestro Dios y a su Hijo y a su Santo Espíritu que nos permite el día de hoy poder acercarnos a Él por medio del Evangelio de la Gracia para nosotros poder anunciar y compartir con ustedes, hermanos, un nuevo mensaje. Agradezco a Dios antes que todo el poder estar aquí porque sabemos que solamente por su gracia, por su plena voluntad, nosotros podemos venir y anunciar su mensaje, su palabra a todas las naciones. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, hermanos en la fe que se conectan conmigo a través de estos videos y que ya tienen tiempo de estarnos siguiendo en este canal. Les damos las gracias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Si por alguna razón usted se conectó conmigo para ver este enlace, quédese conmigo hasta el final porque el Señor va a ministrar cosas muy interesantes a través de este mensaje que le pueden ser de mucha bendición, edificación para su vida personal. Hermanos en Cristo, mi nombre es Lester López y anuncio el Evangelio desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Por pura gracia, por pura misericordia de Dios, estoy aquí predicando la palabra. Así que, hermanos, les damos las cordiales bienvenidas y quédese ahí quietecito y quietecita donde sea que usted se encuentra y preste atención a lo que el Señor quiere mencionar, tocar, ministrar el día de hoy. He titulado este mensaje, hermanos en Cristo, Escogidos por Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 7, está escrito de la siguiente manera este texto bíblico: aléjate de la mentira, no condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. El Señor dice en este pasaje bíblico: aléjate de la mentira, no condenarás a muerte al inocente, al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. El texto original escrito, hermano, no solo relata de no condenar a muerte al inocente, al justo. Cuando el texto fue escrito de la siguiente manera, o el verdadero contexto original, hermanos en Cristo, se trata, por ejemplo, cuando la mujer está en su preñez, cuando está embarazada y tiene ese deseo de no querer parir a su hijo, y va y usa los métodos convencionales o va a las clínicas de aborto para querer abortar a un niño. El hombre responsable de practicar ese aborto debe repudiar esta acción de parte de la mujer de querer abortar, o las personas que se dan cuenta acerca de que la mujer quiere abortar, ya sean los familiares directos, amistades, conocidos de esta persona que quiere practicarse este aborto. La Biblia dice que nosotros debemos pararnos en el camino, en la brecha, y defender la vida de ese niño o de esa niña que está a punto de nacer, porque es un hombre o una mujer justa, y nosotros debemos impedir de que esta persona muera. Esto es en contextos naturales, a esto se refiere el texto escrito, el no condenar al justo inocente, porque un niño que no ha nacido es justo, es inocente, porque él no tiene que pagar, ¿verdad?, el descuido quizás de sus padres, de haber salido él allí en el vientre de su madre. Él no vino por su propia voluntad, sino que nosotros nos pusimos en acción y hemos provocado de que él naciera. Ahora, hay mujeres, ¿verdad?, que quedan embarazadas instantáneamente, como están mal económicamente o como el hombre no se hizo responsable de ellas, lo primero que piensan es hacer e ir al aborto. Pero esto de practicar aborto, dice el Señor, que es maldad de los padres, y que Dios dice no tendrá por inocente al malvado. Esta es una maldad, un pecado que va a ser condenado. El hombre o la mujer que practicaron, ¿verdad?, abortos, Dios les va a pedir cuenta. Pero en sí, hermano, lo que quiero hablar a través de este pasaje bíblico es el origen de cómo se dan todas las cosas. No quiero predicar o enseñar acerca del aborto porque no es en la línea del mensaje que quiero enseñar. Pero quiero darles el verdadero contexto de lo que implica este texto bíblico, a qué se refiere, de que debemos evitar de que el inocente caiga en manos de los que practican el aborto, que es un niño, un feto en el vientre de su madre. Ahora, el verdadero contexto original de lo que encierra este pasaje bíblico es hablando técnicamente del nacimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús, por ende, Él era inocente y él es justo, era justo y sigue siendo justo y va a seguir siendo justo por la eternidad. Entonces, el que un hombre justo haya nacido en este mundo, así como Jesucristo, el Hijo de Dios, nació,
estuvo en medio de nosotros sin haber hecho él pecado, porque el niño es inocente en tanto que está en el vientre. Una vez que sale del vientre, pues ya no es tan inocente en sentido espiritual, porque ya tiene el pecado adámico, ya lo tocó el pecado adámico y es culpable y responsable de ese pecado que está dentro de él, en su simiente, adentro, en sus entrañas. Ya carga con el pecado adámico. Pero cuando hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, él nació y nació sin el pecado adámico. Él es inocente, pero él creció, estuvo en medio de nosotros, y la Biblia dice que nosotros lo condenamos a muerte. Y aquí la palabra en el Nuevo Testamento, en Éxodo, está diciendo: no condenes a muerte al hombre justo e inocente. Técnicamente este pasaje bíblico está escrito aquí y se refiere y está dirigido directamente a la persona de Jesús. Jesús nació sin pecado. Después de que él nació, no se activó el pecado adámico en él, porque él es Dios. Pero cuando él estuvo aquí en medio de nosotros, los hombres, lo condenamos a muerte, siendo él inocente, siendo él puro, siendo él santo. Nosotros, los hombres pecadores, condenamos a un hombre justo, a un hombre inocente, a una muerte tan dolorosa y muerte de cruz. Y con esto, cada uno de nosotros somos responsables de la muerte de Cristo. Es por eso que el hombre le urge con desespero venir y correr a la presencia de Él para ser perdonado por sus pecados y por el pecado que cargamos nosotros los seres humanos de haber condenado a un ser divino, a un ser espiritual, a un ser santo, a un ser inocente. Cuando el hombre cae, cuando el niño es condenado, cuando no se aprecia la vida, cuando no se tiene respeto por la obra de Dios, cuando es condenado un inocente que está en el vientre de su madre, se pierde un propósito. Somos responsables no solo de una vida, no solo de ocasionarle la muerte a un niño inocente que no había nacido en este mundo, sino de matar el propósito que Dios tiene en la vida de esa mujer, en la vida de ese hombre, en la vida de ese niño, en la vida de esa niña. Entonces, no somos responsables solamente de un crimen, de tratar de intentar asesinar o de asesinar a un niño que está dentro en el vientre de su madre, que se siente protegido adentro en el vientre de su madre, sino que ese niño o esa niña tiene propósito de parte de Dios. Y cuando ese niño es mutilado adentro del vientre de su madre por consenso de sus padres, entonces no solo se mata a un justo, a un inocente, sino que también se termina llevando de pecho el propósito que Dios tenía para la vida de ese hombre o de esa mujer cuando alcanzara los años en su adultez. Esto lo vemos nosotros en la Escritura. En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, el Señor dice de la siguiente manera: antes que te formaras en el vientre, yo te había escogido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Esto es lo que el Señor dice en el libro de Jeremías, y se lo dice al mismo profeta cuando él era pequeño. Le dice que antes de que él naciera, Dios ya lo había escogido y lo había nombrado para profeta, para que fuera profeta a las naciones. Esto habla de que Dios tiene un propósito para la vida del hombre, para la vida de la mujer. Cada uno de los que nacieron en este mundo tenemos un propósito de parte de Dios. Entonces, el no impedir de que el niño vaya a la muerte, a la ejecución, no estamos nosotros solamente impidiendo de que este niño muera, sino que no estamos evitando, ¿verdad?, o impidiendo de que esta mujer acabe con el propósito de este hombre, de este niño, de esta niña, que pudieron venir a este mundo y cumplir la obra de Dios, el propósito de Dios. Entonces, debemos nosotros de tratar de impedir de que esto acontezca alrededor de nosotros, alrededor de nuestra familia. Tratar de impedir, ¿verdad?, al hombre o a la mujer que tienen planes de abortar a sus propios hijos. Aquí el profeta Jeremías, si sus padres no lo hubieran cuidado, si se hubieran decepcionado de ellos, hubieran terminado asesinando a este niño que tenía un llamado, un propósito tremendo de parte de Dios. Y este es el riesgo que se corre, hermano, porque tú no sabes, o hermana, que tú no sabes que ese niño que cargas ahora en tu vientre ha sido señalado para una obra poderosa en este tiempo de parte de Dios. Y el quererlo tú abortar, estás no solo incumpliendo y cayendo en el delito de ser una persona que ejecutó, que condenó a un niño inocente, sino que estás matando juntamente con él el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, en el día del juicio, dice el Señor, no tendrá por inocente al culpable, al que hizo lo malo, al que mató el propósito de Dios en ese niño. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con respecto a estas cosas, porque cada uno de nosotros que hemos nacido en este mundo,
como lo dice el título de este mensaje, fuimos elegidos por Dios. Nosotros no venimos por casualidad. Nosotros no venimos porque nuestros padres se juntaron en un momento de amor y de romance para hacernos a nosotros, sino que en el día señalado, en el día que Dios había escrito en su libro, en ese día nuestros padres nos trajeron a este mundo y Dios tuvo cuidado de nosotros en el proceso, en el embarazo de nuestra madre, y así nos ha permitido nacer. Y hoy estamos aquí haciendo la obra delante de la presencia de Dios. Yo me pregunto a sí mismo, hermano, si mi mamá hubiera tratado de abortarme a mí, todo esto que yo estoy haciendo, el predicar a Cristo, el anunciar a Cristo, el ganar almas para el reino de los cielos, el anunciarte el evangelio, todo este propósito se hubiera perdido conmigo en proceso de un aborto, si mi madre o mi padre no se vieran ellos responsabilizados de este embarazo que habían ellos concebido en su vientre. Entonces, cuando miramos todas estas cosas, nos damos cuenta, tú mismo ahora que estás predicando el evangelio, que eres pastor, que eres apóstol, que eres profeta, que eres un hombre ungido de parte de Dios, que tienes un llamado. Si tu padre o tu madre hubieran sido irresponsables y te hubieran abortado, hermanos, ese propósito se hubiera perdido. El propósito de Jeremías se hubiera perdido, el mismo nacimiento de Jesucristo. Por eso no pudo Dios escoger a cualquier persona para que su hijo naciera. Él no se podía arriesgar de poner su hijo en manos de una mujer que estaba depresiva, que estaba decepcionada de la vida, que no quería seguir viviendo en este mundo, que no le amaba, que no le temía, que no era pura, que no era santa. Por eso escogió a María, porque era una mujer temerosa de Dios, que iba a cumplir con esta tarea tan importante de que el Mesías naciera. Si una mujer impía hubiera concebido a Jesús, posiblemente lo hubiera querido abortar. Pero en el propósito de Dios, estas cosas no podían suceder. Pero gracias damos a Dios, que Dios es sabio y escogió a una mujer prudente, a una mujer temerosa llamada María, que con todo respeto, con todo esmero, ella vino y se sometió al llamado, al propósito de Dios, y permitió que el Señor fuera incubado dentro de su vientre. Ella lo cuidó, lo protegió cuando él estaba inocente ahí, cuando era feto, y permitió que este niño naciera. Entonces, si Jesús no hubiera nacido, nosotros estaríamos condenados a una muerte segura, hermanos. Es por eso que en la capacidad, en la sabiduría de Dios, Él sabe cómo hace las cosas, hermanos, en Cristo. Cada uno de nosotros vino a este mundo con un propósito, dice el Señor. El profeta Jeremías nace aquí y dice que ya desde el vientre de la madre Dios lo había escogido con un propósito para que fuera profeta para las naciones. Ahora, todos tenemos un propósito en Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 13, dice de la siguiente manera, hablando de que Dios estaba involucrado conmigo y contigo desde el tiempo de que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice el Señor, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, dice aquí el salmista. Dice que Dios fue el responsable de formarlos en las entrañas del vientre de nuestra madre. Y ahí dice en el seno, y nos hiciste en el seno de nuestra madre. Dios estuvo siempre detrás de nosotros, al cuidado de nosotros. El que tú quieras reconocer de que Dios estuvo pendiente de ti, aun cuando tú no eras nada, cuando tú no tenías conciencia alguna de que ibas a nacer, Dios ya estaba involucrado contigo y conmigo. El que tú quieras reconocer esa obra, eso es solamente si tú lo quieres reconocer. Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios estaba detrás de todo el asunto. Y hay un motivo, hermanos, y hay una causa, el por qué Dios estaba detrás de toda esta obra, por qué Dios estuvo en la preñez, en el embarazo, por qué Dios no formó, sino porque Dios tenía propósito, porque Dios tenía un plan maravilloso para que nosotros viviéramos en este mundo delante de Él y posteriormente nosotros le conociéramos y alcanzáramos a vivir delante de Él y fuéramos salvos viniendo a Cristo Jesús y pudiéramos lograr nosotros tener vida eterna. Entonces la palabra de Dios dice aquí en el libro de Romanos capítulo 8 verso 29, dice de la siguiente manera, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en medio entre muchos hermanos. La palabra de Dios dice aquí que nosotros teníamos un propósito de parte de Dios, porque a los que antes conoció, dice el Señor que antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había conocido. Él ya había tenido cuidado de nosotros. Él ya nos había señalado para vida eterna. Él ya nos había escogido para que naciéramos,
para que viniéramos a este mundo, para que le conociéramos, para que nos entregáramos a Él y para que nosotros fuéramos salvos mediante Cristo Jesús. Entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios ya tenía un plan de que nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo llamado Jesucristo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Este era el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Él ya te había escogido desde antes de que tú nacieras. Él ya te había predestinado para vida eterna, para salvación, para que nosotros anduviéramos en el camino delante de su presencia, amando, cuidando de poner en obra su palabra y sus mandamientos. Bendito sea Dios. Debemos creer en el anuncio del Señor. Una vez que nosotros ya nacimos, una vez que tú alcanzas madurez y sabes de que tú estuviste siempre en el propósito de Dios, en las manos de Dios, en la protección de Dios, para que nacieras desde el vientre de tu madre, para que crecieras, para que vivieras en este mundo, debes tener en cuenta de que Dios, a todos los que Él llamó, a todos los que conoció desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan de salvación para ellos. Y debemos escuchar el anuncio del mensaje del evangelio que Él nos predica para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, el profeta Jeremías, hablando de todo esto acontecer del hombre, dice de la siguiente manera: o el Señor, a través de la boca del profeta Jeremías, a la altura del capítulo 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tal vez tú estás en este mundo, ya naciste, ya eres un adulto, ya eres una persona que tiene hijos, que se desarrolló en esta vida. Pero todavía dice el Señor que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Ahora, ¿cuál es el propósito de que tú estés en este mundo, de que yo haya venido a este mundo? Hay un propósito, que escuchemos, dice, y que creamos en el anuncio del Señor. ¿Cuál es el anuncio del Señor? El mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Que nosotros conozcamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en este mundo, que fue crucificado en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Que nosotros entendamos que Él nos había escogido, nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros le conociéramos, para que nosotros le amáramos, para que nosotros le temiéramos, para que nosotros le sirviéramos, para que nosotros lo aceptáramos. Por eso el Señor nos pregunta a través del profeta Isaías: ¿quién ha creído ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo te voy a saber decir, hermano, que si tú fuiste llamado o llamada con propósito de Dios para hacer una obra en este mundo, en propósito de Cristo Jesús, dice el Señor, de que tú, una de las señales que tú tienes es que tú vas a creer en el anuncio del Señor y vas a creer. Y el brazo de Jehová se te va a manifestar a ti y se me va a manifestar a mí. Estas son el tipo de señales que hay en las personas que nacieron con propósito del Señor, con propósito de su Hijo. Porque aquí dice el Señor que debemos creer en el anuncio del evangelio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El brazo del Señor se manifiesta sobre aquellos que tienen propósito, sobre aquellos que fueron escogidos desde el vientre de su madre. Si tú fuiste escogido o escogida desde el vientre de tu madre, tú tienes una manifestación divina. Dios se te va a manifestar, Dios se te va a aparecer a ti en el recorrido de tu vida para señalarte para vida eterna, para que vengas y le conozcas, para que vengas y le sirvas y le ames y andes en pos de Él el resto de tu vida, hermano en Cristo. Ahora, una vez que el hombre le conoce a Dios, que el hombre es metido dentro del cuerpo de Cristo, porque una vez que tú te arrepientes de tus pecados son perdonados, su sangre te limpia, el Espíritu de Dios hace morada contigo e instantáneamente en el Espíritu somos nosotros metidos dentro del cuerpo de Cristo, engendrados dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando estamos dentro de la persona de Cristo, nadie nos puede tocar, nadie nos puede sacar de ahí, nadie nos puede separar del amor de Él. Y así nos enseña su palabra en la carta a los Romanos capítulo 8 verso 35 en adelante. Ya para ir terminando este mensaje, dice de la siguiente manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada?
Nada nos puede separar del amor de Cristo, dice aquí el Señor. Una vez que el hombre se arrepiente de su pecado y viene a Él, entonces este hombre o esta mujer es metido dentro de la persona de Cristo. Y dice la palabra de aquí del Señor, que nadie nos puede separar del amor de Él. Una vez que nosotros somos llenos del amor del Señor, nadie nos separa del amor de Cristo. Ni el hambre, ni la escasez, ni la enfermedad, nada nos puede separar del amor de Cristo, dice aquí. Las tribulaciones y la angustia, la preocupación, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, dice el Señor, nada nos puede separar del amor de Cristo. Estamos llenos del amor del Señor, estamos dentro del amor del Señor, porque habitamos dentro de la persona de Cristo, y todos los que se hallen dentro de Él, estos serán salvos, dice el Señor. Romanos capítulo 8 verso 39 dice de la siguiente manera: ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Esto es lo que dice el Señor para todos aquellos que hemos sido escogidos, para todos aquellos que tenemos propósito de parte de Dios en nuestra vida, para todos aquellos que fuimos escogidos, que fuimos llamados a creer en el anuncio del Señor, que ahora hemos creído en el anuncio de su palabra, que ahora creímos en el anuncio del Evangelio. Ahora dice, se nos ha manifestado el brazo del Señor para darnos y concedernos vida eterna, y que nosotros cumplamos el propósito, que nosotros cumplamos el llamado que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque fuimos guardados desde el vientre de nuestra madre, porque teníamos un propósito de parte de Dios. Es por eso que no debemos nosotros permitir de que nadie aborte a su niño, que nadie aborte a su niña, porque esta persona tiene un propósito de parte de Dios, y Dios lo ha señalado para que le conozca seguramente, para que le sirva, para que le ame, y nosotros los seres humanos no podemos estropear la obra del Señor. Fuimos escogidos por Dios para amarle, para servirle. Si tú estás ahora embarazada, yo te ruego, hermana en Cristo, si tú te has venido pensamientos de querer abortar esa criatura, acuérdate lo que has escuchado a través de este mensaje, que ese niño o esa niña que tú cargas dentro tiene propósito de parte de Dios, y Dios te va a llamar a cuenta, no solo por cometer un crimen de abortar, de aborrecer a tu propio hijo, sino por matar el propósito de Dios que Él había puesto dentro de la persona de ese niño o de esa niña. Vas a tener que rendir cuenta en el día del juicio delante de la presencia del Dios. Y Dios dice que no tomará por inocente al culpable. El que tú ahora digas que no tienes economía para mantener a su hijo, eso no te hace inocente delante de la presencia de Dios. El que digas que no estás lista para parir un hijo y para ser madre, esto no te hace inocente delante de la presencia de Dios. Delante de Él vas a salir culpable, y Dios te va a llamar a juicio el día que tú entres a la presencia de Él, y vas a tener que rendir cuenta por lo que hiciste con ese niño o con esa niña. Predico estas cosas, hermanos en Cristo, en el amor y en el temor de Cristo, sabiendo de que todavía tienes un camino más excelente, sabiendo que todavía puedes dar a luz a ese niño, y Dios no te va a dejar de la mano, porque si ese niño está bajo los cuidados y protección del Mesías, que esto es una verdad, y Dios tiene propósito con él, Dios se va a encargar de hacerlo crecer, de cuidarlo, de protegerlo, y esto, tu responsabilidad solo es darlo a luz, porque Dios tiene cuidado de ese niño o de esa niña. En el nombre de Jesús, hermanos en Cristo, les doy las gracias por haberse conectado conmigo a través de este mensaje. Si esta palabra te es de bendición, edificación para tu alma, comparte este mensaje con todos tus contactos, hermanos en Cristo, ahí con todas tus amistades, para que este mensaje pueda seguir alcanzando a muchas vidas alrededor del mundo entero, y a través de este mensaje muchos sean informados que tienen un propósito, que tienen un llamado de parte de Dios para sus almas, para sus vidas, y que todavía no es tiempo de renunciar. Si tú te has querido de alguna manera suicidar porque crees que no tienes llamado, no tienes importancia de parte de Dios, espera que la palabra de Dios se cumpla en tu vida, hermano, y acércate a Él, corre a Él, porque en Cristo Jesús está la salvación de tu alma. En Cristo Jesús hay esperanza para ti. Si tú estás ahí escuchándome, viéndome a través de este video, yo te hago un llamado al arrepentimiento. Ven y corre a Cristo Jesús. Acepta a Jesús como único Salvador y mediador de tus pecados, y ven y sé salvo y sé salva, porque en Cristo Jesús hay misericordia, hay perdón, hay lavamiento de pecado, hay resurrección y hay vida eterna. Ven y corre a Cristo Jesús. Entrégate a Él, porque solamente Él te puede salvar
de la condenación eterna. Este es su servidor, hermanos, en Cristo, Lester López, anunciándoles el evangelio. Si esta palabra le ha sido de mucha bendición, comparte este enlace. Y si todavía usted no se ha suscrito a mi canal, tómese su tiempo ahí, hermano, y déjenos ahí su apoyo y suscríbase a mi canal. Los veo el próximo fin de semana, si la voluntad de Dios así lo permite, para predicarles un nuevo mensaje del evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.